Hoy estamos de fiesta porque presento mi nuevo libro que lleva por título Escribir el miedo, el guión en el cine de terror. Y sí, voy a analizar cómo poder escribir en este género que ahora mismo es el género dominante que hay en el mundo, porque para que te hagas una idea, cuando nací yo en el año 1970 se hicieron 110 películas de terror. Y ahora estos últimos años están haciendo 1500 al año. O sea, alucina con el cine de terror, y por eso he tenido que escribir este libro que no existía, cómo escribir el cine de terror. Y os voy a contar todo en el podcast de hoy. Y para festejar esta época de terror, vamos en cursosdeguion.com vamos a hacer un reto que lleva por título Escribe tu guión de corto de terror en 7 días. Todos los que se apunten recibirán 7 mails, uno cada día, en el que te van a explicar cómo escribir un guión de corto de terror. Lo único que tienes que hacer, nada, es irte a cursosdeguion.com, ir a la zona de retos, ahí buscas escribir guión de corto de terror en 7 días, dejas tu mail y a partir del 7 de marzo, esto es importante, tenéis que apuntaros antes del 6 de marzo porque el 7 de marzo comenzará el reto y empezaré a enviar los mails. Bueno, pues a partir de ahí empezaré a recibir los mails. Eso sí, para poder suscribirte tienes que estar obviamente apuntado a la academia de cursosdeguion.com. Bueno, si ya nos vamos con el libro, primero, ¿dónde conseguirlo, no? Bueno, básicamente en Amazon.es si estás en España, Amazon.com desde el resto del mundo, o bueno, en el Amazon donde tú suelas comprar, y eso sí, está en papel, en tapa blanda y tapa dura, y en digital, con lo cual lo tienes en el formato que quieras. Y luego hay una sorpresa, que es que, he hecho un juego de cartas, 45 cartas, en el que hablo de los subgéneros, localizaciones, personajes, tramas, y voy contando, bueno, para que te hagas una idea, voy a sacar uno así al azar. Venga, una localización. Por ejemplo, mira, la cueva subterránea. Te hablo de las características: pasadizos estrechos que aumentan la claustrofobia, estalactitas, y luego el cliché. Los personajes encuentran marcas o símbolos que advierten sobre el peligro inminente. Bueno, pues hay 9 cartas de localizaciones. Hay otras, por ejemplo, de subgéneros, donde te cuento el subgénero, cómo funciona. Body horror, ¿no? Pues transformaciones físicas, la fragilidad del cuerpo humano, mutaciones, eso está muy ahora de moda con lo de la sustancia, los escenarios donde pasa, laboratorios, hospitales, entornos claustrofóbicos, y los clichés, pérdida de control sobre el propio cuerpo, fusión con máquinas o seres, enfermedades grotescas. Parece que está definiendo a la sustancia. Bueno, pues eso. Tenemos localizaciones, juegos, las tramas, ¿no? El ritual donde te cuento la trama. Son cartas que están genial porque si tú quieres escribir una historia, ¿no? Puedes jugar y sacando una u otra, ver qué personaje, dónde lo coloco. Y la gracia de estas cartas es que aprovecha porque van a estar disponibles para bajártelas en febrero. Con lo cual, si te interesa el libro, cómpratelo ya, no esperes a marzo. Y la verdad es que me ha quedado también que me entran ganas de comercializarlas aparte, con lo cual a partir de marzo me plantearé si hago alguna forma de cartas físicas o bueno, cómo poderle sacar rendimiento a esto, porque la verdad es que han quedado genial. Bueno, ahora ya nos vamos con el mundo del cine de terror. Claro, el cine de terror, si te pregunto cuál es la primera vez que viste una película de terror, que tuviste miedo, yo es una pregunta que me hice, ¿no? Y me acordé de el cine de verano, te hablo de finales de los 70, yo todos los veranos de mi infancia iba al pueblo de mi padre, Gargoles de Arriba, un pueblo pequeñito de Guadalajara, y ahí venía un cine de verano que venían, pues yo qué sé, venían 3 días, ¿no? Pasaban con el camión, iban anunciando la película, y en las eras, que en la parte de arriba del pueblo, colocaban un borde, ponían la pantalla, teníamos que ir con nuestra sillita y nuestra manta. Los niños íbamos ahí, y ahí, bueno, pues pagabas la entrada al aire libre y te sentabas a ver la película. Y ahí echaron una película que se llama El Anticristo. Y lo vendían como la segunda parte del Exorcista, Luego con el tiempo me he puesto a leer, ¿no? Y de segunda parte nada. Es que el Exorcista tuvo tanto éxito que empezaron a sacar muchísimas películas, ¿no? Promocionándola como la segunda parte del ¿no? Pero no. Y claro, yo realmente no me acuerdo mucho de la película.
¿no? Han pasado muchos años y lo que sí que recuerdo es esa sensación de ahí con la sillita y con la manta y en los momentos de terror de meterme debajo de la manta. ¿No? ¡Fa! Me metía debajo de la manta y oía, y desde debajo de la manta oía los gritos de los demás niños y la gente como ¡ah! ¡Guau! 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 Y tú estabas ahí debajo de la manta imaginando y es que es lo que tiene el cine de terror, que te puede provocar ese tipo de sensaciones. Y por eso cuando yo me planteé, que llevo ya unos meses con mi compañero Edu Navarro, planteando una historia de terror, dije, ¿cómo se puede volver a recuperar esas sensaciones, provocar esas sensaciones en los espectadores? Ahí fue cuando me puse a buscar, no encontré que existiera ningún libro de guión de terror y digo, bueno, pues yo lo escribo porque, bueno, ya sabéis que yo funciono así, ¿no? Si quiero aprender algo, pues escribo un libro y así ya le metes tantas horas y tanta dedicación que así aprendes a hacerlo, ¿no? Y es genial porque nosotros, al ritmo que he estado escribiendo este libro, he estado desarrollando esta historia y me va retroalimentando una cosa a la otra. Bueno, y ahora sí, ¿qué cosas puedes encontrar en este libro? Bueno, empiezo hablando un poco del género, de la historia del género, cómo ha ido evolucionando el género, para hacerme una idea, ¿no? ¿Qué tipo de subgéneros? Esto ha sido genial, porque he visto subgéneros y subgéneros, como que cada subgénero luego tenía muchas variantes, y de hecho he encontrado alguna que yo no conocía. Y con esto, ¿no? En el primer capítulo, bueno, te doy todas las bases para entender el género, ¿no? Cuáles son los subgéneros que hay y cómo ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, dependiendo un poco, sobre todo, de las preocupaciones de la gente en esa época. Porque una cosa que he aprendido es que el miedo depende mucho de las preocupaciones que tiene el ser humano en el momento que hace esa película. No es lo mismo los años 40 que los años 60, después de la guerra mundial, pues los miedos que tenían después de la bomba atómica hizo que generase Godzilla y todo esto, a los miedos que podemos tener, por ejemplo, en la actualidad, que no es casualidad que genere las películas tipo Black Mirror y tal, porque hay un miedo a la tecnología. Y claro, en el libro vemos cómo tienes que crear primero una premisa central y asociarla a un miedo. Y esa es la forma en la que luego tú vas a conseguir crear una historia que resuene en la gente, que le asuste, porque las grandes historias de terror, al fin y al cabo, están metiéndonos en nuestros propios miedos, ¿no? Un clásico como, por ejemplo, el Pesadilla en el Street surgió cuando Wes Craven, claro, tuvo alguna pesadilla y dijo, joder, ¿y si las pesadillas se convierten en realidad? Pero al fin y al cabo todos hemos tenido alguna vez alguna pesadilla. Yo recuerdo el otro día, la semana pasada, mi hijo se despertó gritando ¡ah, mamá, mamá, mamá! Y estaba teniendo una pesadilla muy fuerte, ¿no? Y claro, un niño de 10 años, o sea, las pesadillas es algo que, bueno, pues que te asolan a lo largo de la vida. Y por eso en el libro también le dedico una parte a hablar de la psicología del miedo, de nuestras fobias, de nuestras inseguridades, todo ese tipo de cosas que luego las vamos a trasladar a una historia, convertir en ficción algo que realmente vivimos todos y que luego los espectadores van a vivir. Luego también muestro cómo crear monstruos y amenazas simbólicas a partir de todos estos miedos. O sea, monstruos que reflejen estos traumas, esos conflictos sociales. Te hablaba, por ejemplo, del ejemplo de Pesadilla en el Street. Claro, Wes Craven, una vez que se le ocurrió meter las pesadillas en el mundo real, luego creó pues a Freddy Krueger como esa parte visual, ¿no?, que podía simbolizar el mal de las pesadillas. También hablo en el libro de la importancia de crear atmósferas, de las localizaciones, cómo crear por medio de la iluminación, por medio del ritmo de los planos, ¿no?, crear ese espacio. También hablo de las estructuras, la estructura narrativa, cómo ir generando esos picos de tensión con esos picos de calma, ¿no?, que tienes en toda la película, porque cuando te genera esos climas de calma, ¡buah!, la rompes con la tensión, pero tampoco puedes estar todo el rato haciendo los famosos jump scare, que explico lo que es y cómo hacerlos bien en el libro, ¿no? No puedes estar todo el rato dando sustos, porque llega un momento que te inmunizas de eso, ¿no? O sea, tienes que jugar muchísimo con el ritmo. Y luego, por último, también le he dedicado varios capítulos a qué hacer una vez que tienes tu guión hecho. Y entonces hablo del mercado de terror y de los festivales. Hablo del mercado de terror, de cómo preparar un pitch deck, ¿no?, de una película de terror, cómo presentar los proyectos y hago al final un listado de todos los festivales de cine de terror, algunos internacionales, otros locales dependiendo de cada país, porque
es un género que funciona muy bien con el tema de los festivales y hay muchos festivales dedicados solamente al género de terror, con lo cual si tú creas una historia, más tarde o más temprano vas a tener que acercarte a alguno de estos festivales. Claro, porque lo que yo propongo, ¿no?, en este libro es quitarte esa manta que yo tenía de niño de ¡ay, tengo miedo! Es decir, quitarme la manta y decir, vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hicieron estos tipos para producir ese miedo en mí? Y es lo que cuento en el libro. Y todo esto lo cuento con muchísimos ejercicios, o sea, todos los capítulos tienen ejercicios para que vayas haciendo, desarrollando pues tus habilidades como guionista de terror y para que vayas creando tu historia de terror, ¿no? Tiene decenas de ejercicios y muchísimos ejemplos con clásicos, pero también con películas actuales. El objetivo es ese, que no quieras taparte con la manta, sino al revés, que quieras que los que ven tus películas se tapen con la manta. Bueno, y ahora te voy a leer la contraportada del libro para ser un poquito que te quede más claro, ¿no? A ver, lo primero que dice es: transforma el miedo en palabras y el suspense en imágenes. ¿Cómo diseñar historias que provoquen auténtico pavor? ¿Qué miedos colectivos y personales alimentan el género? ¿Cómo escribir guiones que jueguen con la sugestión, la tensión y el horror? ¿Qué técnicas narrativas convierten el miedo en una experiencia inolvidable? Este libro explora las claves esenciales para escribir guiones de terror, desde la psicología del miedo hasta la construcción de personajes memorables y la creación de atmósferas inquietantes. Domina los distintos subgéneros, desde el slasher hasta el horror psicológico. Aprende a dosificar la información para generar suspense. Construye antagonistas que reflejen los temores más profundos de la humanidad. Esto es fundamental. A partir del temor creamos el antagonista. Explora el ritmo, la estructura y las técnicas audiovisuales que potencian el terror. Descubre cómo vender tu guión y navegar en el mercado del cine de terror. Crea atmósferas inquietantes que atrapen al espectador en un miedo constante. Diseña escenas de terror impactantes. También hay un capítulo para directamente escribir las escenas, ¿no? Convierte los miedos en historias y domina el guión de terror con estructuras, diálogos y finales que dejen huella. Otro de los capítulos está dedicado a los finales de terror, ya que sabemos que el final es la base de toda película. Y recuerda, si te compras la película, o sea, el libro en marzo, en su interior te vendrá un enlace para que puedas descargarte estas 45 cartas. Luego haces como yo, los llevas a un sitio, que te los impriman en color y en cartón duro, y aquí ya las tienes para generar tus propias historias de terror. Aprovecha porque con el tiempo, ya te digo, esto lo voy a vender aparte. Amazon.es.com. Escribir el miedo, el guión en el cine de terror. Nos vemos la semana que viene con más historias sobre guión.